La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el médico investigador en biomedicina y salud, Enrique Terán. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes y buenas tardes a quienes nos escuchan. Doctor, según dijo ayer la ministra de Salud, 8 de los casos confirmados de la variante Delta se encuentran en la provincia del Oro y 2 en Guayas. Informó también que los casos están completamente controlados, dijo así. ¿Cuáles son las características clínicas de la variante Delta que hace que se diferencie de las otras que circulaban ya en el país? No, es una cuestión un poco difícil aseverar lo que la señora ministra ha dicho, porque desde el punto de vista de la sintomatología, el cuadro es prácticamente similar. Lo que sucede es que esta variante Delta tiene una velocidad de transmisibilidad mucho mayor y una infectividad más alta. Es decir, mientras la variante normal contagiaba a 2 a 2.5 personas, esta variante Delta puede contagiar entre 4 a 8 personas. De ahí que la preocupación que sobreviene es que efectivamente se tomen medidas acordes para tratar de evitar la rápida expansión de esta nueva variante en el país. Pero ¿por qué usted no está de acuerdo? ¿Cree que no está controlado? Como lo dijo, que está completamente controlados estos brotes de la variante Delta. Seamos optimistas en el hecho de que se haya podido identificar a los pacientes a tiempo y que se haya creado una conciencia de que esos pacientes estén en aislamiento y no hayan tenido otros contactos. Si nosotros hacemos un histórico de lo que ha sucedido con las importaciones de diferentes cepas en el país, lastimosamente cuando se detectan, ya esos pacientes han contactado con un sinnúmero de otros contactos, haciendo que se cree una pirámide de contagio. De ahí que viene la importancia de recuperar las pruebas de diagnóstico temprano y de mantener el monitoreo genómico en todas las provincias del país. Estas pruebas de diagnóstico temprano, en un inicio cuando la pandemia estaba en su peor época, hacíamos bastantes. ¿Cuántas más o menos, qué porcentaje hemos bajado en realización de estas pruebas de diagnóstico? Nosotros hemos ido cayendo de forma abismal, de forma tal que hoy el Ecuador está en uno de los últimos sitiales en la región de pruebas que se realizan por persona y por ciudad. Lastimosamente, nosotros tenemos que retomar e insistir el proceso de la realización, bien sea de pruebas de PCR o de pruebas de antígeno, de forma masiva, a fin de poder identificar tempranamente a los individuos y más todavía a los que están asintomáticos. Ahora, otra de las preocupaciones de la comunidad científica nacional en lo que hemos conversado en los diferentes medios de comunicación es que también entre este grupo de casos de la variante Delta existe también el Delta Plus, un caso de Delta Plus en el Oro, ¿no es cierto? Según entiendo, esta otra variante denominada Delta Plus, que es también parte de la Delta, es aún más contagiosa que la Delta y más mortífera, ¿no es así? No, efectivamente es más contagiosa. Uh-huh. La variante Delta tiene 2 mutaciones, lo que le hace que por eso sea de una velocidad de transmisión mayor. Uh-huh. La Delta Plus tiene una mutación adicional, es decir, tiene 3 mutaciones y por esa razón tiene una tasa de contagio más alto, pero no tiene una mayor mortalidad. Okay. La preocupación entonces, ¿de dónde viene? Que efectivamente si se contagian más personas, el porcentaje de complicaciones puede ser mayor y una vez más se van a volver a sobresaturar las terapias intensivas y vamos a tener muertes asociadas por incapacidad de poder manejar a esos pacientes. Uh-huh. ¿Era inevitable el ingreso de la variante Delta al país? Nosotros podríamos desde el punto de vista pragmático decir que era casi inevitable. Los virus no respetan fronteras, los virus no tienen barreras y por lo tanto con la globalización que existe era de esperarse que esto suceda porque cometimos un error
Parece que tenemos algunos problemas en la conexión, doctor, mientras... No mantener un ingreso en el país. Ahora no. No, tenemos una mala conexión. Doctor, no sé si usted se puede acercar más a su wifi o a la conexión de internet que tenga, porque estamos escuchándole de manera intermitente. Mientras tanto, le planteo la siguiente pregunta. En Ecuador, como usted ya lo mencionó, también circulaban otras variantes, ¿no? Entiendo que estaba la alfa, originaria de Reino Unido, la beta, detectada en Sudáfrica, y la gamma, que se descubrió por primera vez en el Brasil. Ahora, muchas de las personas que se han contagiado de esta nueva variante Delta han venido... Bueno, no se reconoce todavía de dónde han venido, pero entiendo que uno de los países con mayor contagiados es justamente Estados Unidos, de la variante Delta. Tomando en cuenta que muchos ecuatorianos han viajado a vacunarse a los Estados Unidos, a ponerse las vacunas allá, ¿esto podría aumentar el riesgo de contagio de esta nueva variante Delta en el Ecuador o Delta Plus? Sí, efectivamente, la transmisibilidad es mucho mayor mientras el descuido o las medidas de autocontrol se vuelven más laxas. Es por esa razón que nosotros hemos visto, por ejemplo, que en países con buenas tasas de vacunación, como sucede... Seguimos con los problemas en la conexión. En Israel, como sucede, por ejemplo... Qué pena, no les podemos escuchar así, doctor. Vamos a tratar de volvernos a conectar telefónicamente porque por Zoom se nos está cortando la llamada y es importantísimo que la ciudadanía escuche lo que usted nos está diciendo, porque creo que nos hemos relajado muchísimo. Si bien es cierto, una de las mayores preocupaciones es que esta variante, esta y otras, están atacando sobre todo a las poblaciones que no se han vacunado. Es decir, los países que mayormente están en riesgo son aquellos que tienen una población muy pequeña, ya vacunada con las 2 dosis. Nosotros tenemos apenas el 10% de la población vacunada. Eso quiere decir que todavía muchos están en riesgo. ¿Y quiénes son los que están mayormente en riesgo? Son las personas jóvenes. Son entre los jóvenes, los niños. Decía también uno de los expertos que incluso ya hay niños de 14 años en terapia intensiva con este aumento de los casos. ¿Es esa una de las razones, el que Ecuador no haya sido rápidamente vacunado de manera masiva? Bueno, nosotros, recapitulando, lo que tenemos que tener claro es que el virus no respeta realmente barreras. Por lo tanto, la transmisibilidad se da de una manera indiscriminada. Hacer cerclaje de fronteras a ciertos países no es una medida adecuada, porque un viajero que viene, por ejemplo, de Brasil, un viajero que viene de la India, inclusivemente de Estados Unidos, tuvo destinos previos en los días anteriores y por lo tanto nosotros no podemos garantizar que única y exclusivamente ha estado en contacto con esos sitios. La estrategia, por lo tanto, es aún para las personas vacunadas exigir que vengan con una prueba de PCR 72 horas antes o una prueba de antígenos 48 horas antes del vuelo. Nosotros solamente así podíamos controlar. Ahora que la cepa ya está en el país, va a ser también muy poco probable, Gisela, que se quede circunscrita a la provincia del Oro y a la ciudad de Guayaquil. Con la movilidad permanente que tenemos, seguramente va a difundirse en el resto de las provincias. Seguramente ya está difundida en el resto diseminada por el resto de las provincias. ¿Cree usted que realmente funcionan estos cercos epidemiológicos para evitar que una variante que es tan contagiosa como la Delta Plus, que usted acaba de mencionar, que hay y lo dijo la ministra, hay un caso en el Oro, esta Delta Plus, no se haya diseminado ya pese a los cercos epidemiológicos que ha implementado la autoridad sanitaria? Es altamente probable. De ahí que por eso nosotros tenemos que insistir al momento en 2 mensajes fundamentales. Hay que mantener las medidas de autoprotección, el uso permanente de la mascarilla, hay que acudir a la vacunación. Conforme va aumentando la vacunación, vamos ganando protección, pero eso jamás significa que abandonemos las medidas de autoprotección.
Evitar el contacto social es fundamental. Ahora que estamos en un proceso de reactivación económica, eso no significa reactivación social. Respetemos los aforos, espacios abiertos y fundamentalmente evitar el quitarnos la mascarilla por sobreconfianza. Qué difícil situación, doctor, ¿no? Cuando parece que estamos ya empezando a salir, otra vez nos cae esta variante que está afectando y preocupando al mundo entero. ¿No cree usted que deberían cambiar los protocolos que se han implementado, reforzarse los protocolos? Es lo que decía ayer justamente Daniel Simancas, también especialista en temas de salud pública. Hay que renovar los protocolos porque definitivamente estas variantes son mucho más contagiosas y hoy más que nunca la gente ha empezado a relajarse. Por supuesto. La consecuencia de relajarse la hemos visto ya en otros sitios y nosotros no debemos cometer el mismo error. Tener buenas tasas de vacunación son una gran ayuda, pero no eximen de la responsabilidad en el cuidado. Nosotros tenemos que seguir insistiendo que la mayoría de los contagios se dan en entornos conocidos. Cuando nosotros recurrimos a reuniones sociales, nos quitamos la mascarilla, compartimos utensilios, estamos dando rienda a que se pueda producir el contagio. A las personas que tienen sintomatología, hay que asumir que somos positivos a COVID hasta que se demuestre lo contrario y evitar contacto con otras personas. Y quien ha estado frente a un contacto relativamente peligroso, evite seguir contagiando a otras personas. Tenemos que hacer conciencia de que los pequeños pasos que damos pueden hacer un retroceso masivo si es que no somos cuidadosos. Doctor, los síntomas de la variante Delta son distintos, ¿no? No son los mismos al COVID normal, digamos. Entiendo que no pierdes el olfato, no es una de las características de esta variante. Bueno, la COVID de por sí ha sido muy variada en términos de sintomatología. Uh-huh. Lo que es la constante es el malestar general, la sensación de falta de aire, puede haber tos en algunos casos y el malestar general. La pérdida del olfato es una característica que era típica de la variante nativa. Uh-huh. Conforme ha ido apareciendo variantes, esto ha ido desapareciendo progresivamente. Por lo tanto, ¿qué decirle a quienes nos escuchan? Frente a cualquier síntoma que no es característico del día a día, lo primero que hay que asumir es que puede estar frente a un caso de COVID. Y sobre todo a los más jóvenes, ¿no? No porque sean más vulnerables a esta variante o al COVID en general, sino porque son los que mayoritariamente no se han vacunado todavía. Sí, por supuesto. Y aprovechemos para decir que quienes se han vacunado tampoco están exentos de transmitir el virus. Un mensaje que no podemos dejar de insistir, Gisela, es que las personas que se vacunan están protegidos contra enfermedad severa y muerte, pero no dejan de poder transmitir el virus. Por lo tanto, si yo estoy vacunado y me expongo a COVID, particularmente ahora a Delta, yo quizás no me enferme o tengo una enfermedad leve, pero yo puedo llevar el virus a otras personas que no están vacunadas y por lo tanto causar un problema sumamente grande. Doctor, para terminar, una pregunta. Estuve leyendo ayer un informe médico también que hablaba sobre el tema de que el mezclar las marcas de vacunas, es decir, me pongo la primera dosis de Pfizer y la segunda de AstraZeneca, podría hacerme más resistente a las nuevas variantes del COVID-19. ¿Es cierto eso? No tenemos evidencia del beneficio de combinar las vacunas. Hay un estudio muy pequeño en el que se evidencia que la eficacia puede llegar a ser la misma con la problemática que tenemos nosotros de perder trazabilidad o seguimiento en el beneficio de cada una de las vacunas. No es recomendable combinar las vacunas por el momento y no brinda mejor protección. Al igual que se ha escuchado en los últimos días que quizás una tercera dosis de vacuna podría ser beneficiosa. Sobre todo en el caso de Pfizer. Lo ha dicho Pfizer, desafortunadamente con, yo creo, una falta de criterio, porque estamos peleando por primero vacunar siquiera a toda la población con el esquema normal, no justifica una tercera dosis en este momento. Si las variantes se vuelven de preocupación, es decir, que ya no sean cubiertas por las vacunas, habrá que ajustar la vacuna.
no aumentar el número de dosis. Pero para tranquilidad de todos quienes nos oyen, al momento todas las variantes, incluida Delta, están cubiertas por las vacunas que tenemos disponibles para usabilidad. Doctor, le agradezco muchísimo por la información. Muchísimas gracias. A usted, Gisela, muchas gracias. Una buena tarde. Enrique Terán, médico investigador en biomedicina y salud.